Las guerras en Siria. Tras 7 años y medio de combates y bombardeos, Siria está en ruinas. Sufre el inicio del cruento de los que estallaron con las revueltas y revoluciones incluidas en el concepto de primaveras árabes. Al menos 12 millones han huido forzosamente de sus casas. Si el conflicto no termina pronto, este podría ser el fin de Siria tal como la conocemos, sentenció Antonio Guterres cuando acababa su mandato como alto comisionado de la ONU para los Refugiados a finales del 2015. Este conflicto consta de 6 partes. La fase 1, que son las protestas. Tras Túnez, Egipto y el inicio de la rebelión en Libia en marzo del 2011, estallaron las protestas contra el presidente sirio Bashar el-Assad, cabeza del régimen del partido Baas, en la ciudad de Dera. Se iniciaron tras el arresto y tortura de unos adolescentes que pintaron en la pared de su escuela "Es tu turno, doctor", en referencia a Assad, que es oftalmólogo. Las fuerzas de seguridad sirias mataron a manifestantes en las primeras protestas y estas se extendieron por todo el país en verano del 2011. Cientos de miles de sirios pedían en las calles la dimisión de Assad, reformas políticas y el fin de la brutalidad policial. Al principio del conflicto, muchos creyeron dentro y fuera de Siria que Assad duraría pocos meses. Vieron el efecto dominó que éste estaba produciendo con caídas de líderes fuertes en países árabes, apunta Yaron Friedman, profesor de la Universidad de Haifa, experto en Siria. La segunda fase es cuando se forman grupos opositores y armados y empiezan las deserciones de militares sirios que se unían a los rebeldes, aglutinados en el ejército sirio libre. El país se sumió en la guerra, los bombardeos de las fuerzas sirias se multiplicaron y en el 2012 los combates llegaron a Damasco, la capital, y a la segunda ciudad del país, Alepo. Hasta el 2012 la mayoría pensaba que el final del régimen estaba cerca, pero entonces Assad consiguió ayuda de sus aliados, primero de Irán y de Hezbollah, que mandó a su milicia a luchar con Assad y le aportó avances que lo salvaron y le dieron mucha motivación, indica Friedman. Irán movilizó las milicias de Pakistán, Afganistán, Irak y la Guardia Revolucionaria iraní, que entrenó y apoyó a las fuerzas del régimen y lo salvó casi de hundirse en ese momento, opina Friedman. Los rebeldes fueron creciendo y obteniendo armas, una parte de ellas financiadas por Arabia Saudí y Qatar, y destinadas especialmente a los grupos islamistas. Así lo explicaron a este diario en junio del 2012. En la ciudad libanesa de Trípoli, combatientes de las brigadas Farouk, integradas mayoritariamente por hombres de Homs y desertores y que formaban parte del ESL. Muchos de esos combatientes eran de Baba Amro, un barrio de Homs masacrado por el ejército sirio. Los yihadistas entran en escena. Los yihadistas aumentaron y las fuerzas seculares del ESL perdieron terreno. Aparecieron grupos como el Yihadista Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, y el Estado Islámico, que lanzó una fuerte ofensiva en Irak en junio del 2014, y luego en la zona de Siria cercana a la frontera iraquí. Él proclamó un califato en el área que controla en Irak y Siria, cuya capital de facto es la ciudad de Kiria de Raqqa. Integrado por miles de extranjeros, él lucha contra todos los bandos, las fuerzas gubernamentales, los rebeldes, el Frente de Nusra, con el que se ha aliado en algunas ocasiones, y las fuerzas kurdas, también opuestas a Assad y contra las que arremete Turquía. La fase 4 es la coalición internacional y Rusia comienza a bombardear. En septiembre del 2014, una coalición internacional liderada por Estados Unidos con Jordania, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos empezó a bombardear Al-Eid. Francia inició los ataques en septiembre del 2015 y Reino Unido en diciembre. Rusia comenzó en septiembre atacando a los terroristas del EI, pero además ha bombardeado a algunos rebeldes y ha conseguido que el régimen de Assad, que hace medio año estaba al borde del colapso, haya recuperado terreno en zonas claves como Alepo Norte. La intervención rusa es fundamental, puede cambiar el curso de la guerra a favor de Assad, asegura Philip Smith, investigador de la Universidad de Maryland.
La fase 5 es el ataque químico y la reacción de Estados Unidos. El 4 de abril del 2017, un ataque con armas químicas causó al menos 86 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en la localidad de Siria de Jan Seyun, en la provincia de Idlib, noroeste de Siria. La oposición siria, Estados Unidos y otros países acusaron al régimen de Damasco del ataque, pero las autoridades sirias negaron haberlo perpetrado. Rusia alegó que se había bombardeado un almacén donde los rebeldes que controlan Jan Seyun guardaban armas químicas. La noche del 6 al 7 de abril, Washington bombardeó con 59 misiles Tomahawk la base militar siria de Al-Shairat, en la provincia de Homs. En represalia por el ataque químico de Jan Seyun, según el Pentágono, el bombardeo, el primero de Estados Unidos contra el régimen de Assad, destruyó el 20% de la aviación siria. El ataque estadounidense provocó la condena de los aliados de Damasco, Rusia, Irán, Hezbollah, Moscú, bajo una gran presión internacional que lo acusa indirectamente del bombardeo químico y le exige que se distancie de Assad, advirtiendo junto a Teherán de que responda con fuerzas a cualquier agresión. Las grandes potencias podrían acabar sumidas a una confrontación abierta en el tablero de Siria. La fase 6 y la última fase es el escenario actual. Rusia ha logrado mantener a Assad en el poder y su intervención junto a la de Irán, el grupo libanés chií Hezbollah y diversas milicias chiíes ha sido clave para decantar el curso de la guerra. En septiembre del 2018, 7 años y medio después de que se iniciara el conflicto, el régimen de Damasco controla al menos el 60% de Siria y las fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos tienen en su poder el 25% del territorio del país. Las fuerzas leales a Assad controlan las ciudades de Damasco, Homs, Hama, Alepo, Latakia, Tartus, Palmira y Al-Bukamal. Han reconquistado casi todos los bastones de los rebeldes y grandes porciones de territorio en el sur de Siria en los últimos meses. La zona oriental de Ghouta, al este de Damasco, que estaba en manos de rebeldes, fue poco una zona de fuerte ofensiva de las fuerzas gubernamentales el pasado abril. Murieron al menos 1.000 personas, entre ellas 215 niños y 145 mujeres. El 12 de abril el ejército sirio y fuerzas rusas tomaron al este de Ghouta en su totalidad después de que todos los grupos opositores armados aceptaran evacuar el territorio. Damasco y Moscú lanzaron el pasado julio una fuerte ofensiva en Dera, al suroeste de Siria, y la cuna de la revuelta contra Assad. Sus fuerzas reconquistaron la mayor parte del este de la provincia tras unos bombardeos que, según la ONU, desplazaron a más de 160.000 personas. Las fuerzas del grupo sirio tomaron también la provincia de Quneitra, en el sur, llegando de nuevo a los límites de la zona desmilitarizada en la línea de separación con Israel en los altos de Golán. Una parte de este territorio sirio está ocupada por los israelíes desde 1967. Las fuerzas kurdas tienen bajo su control las ciudades de Raqqa, Qamishli y Hasakah, el noroeste del país y buena parte de la frontera con Irak. Los kurdos, encabezados por los líderes del Partido de la Unión Democrática, quieren tener una región autónoma. El ejército sirio libre, que agrupa a diversas formaciones rebeldes, mantiene el control de zonas muy limitadas en el noroeste de Siria. La principal área que se consigue en manos rebeldes es la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria y fronteriza con Turquía. Las fuerzas gubernamentales y sus aliados han bombardeado esta provincia donde viven cerca de 3 millones de personas y han matado a numerosos civiles. En Idlib, que limita también con la provincia de Latakia, donde se encuentra la mayor base aérea rusa en Siria, quedan unos 70.000 combatientes rebeldes según el canal de televisión qatarí Al Jazeera. Turquía, aliada de los rebeldes, y Rusia e Irán, principales aliados de Damasco, están negociando aún para evitar una gran ofensiva al final de las fuerzas gubernamentales en Idlib. De momento, los intentos de lograr un alto fuego han fracasado y aún se teme un ataque militar de gran envergadura
que según la ONU comportaría una catástrofe humanitaria. Por su parte, el grupo yihadista Estado Islámico, que perdió casi todo el territorio que ha conquistado, incluida Raqqa, su última ciudad fortaleza, sigue reteniendo una zona cerca a Abul Kamal, rodeada al oeste por las fuerzas de Damasco y al este por las kurdas. El presidente sirio y sus dos paladines, Moscú y Teherán, están a punto de proclamar su victoria contra los rebeldes y los grandes perdedores a esta guerra. Un gran problema también son los niños. En los conflictos armados, los niños son deliberadamente utilizados como blancos o insuficientemente protegidos o ambas cosas a la vez. La vida de los niños sirios se han visto sumamente afectadas por el conflicto. Cada día se producen numerosas violaciones de sus derechos en los ámbitos de la salud, la educación, la protección, entre otros. Los niños sirios están continuamente expuestos a la violencia en aumento y ataques con armas explosivas. Algunos son forzados a convertirse en niños soldados, mientras otros se ven obligados a trabajar para que sus familias puedan salir adelante. Miles de ellos han perdido a miembros de su familia y han tenido que huir de sus hogares para convertirse así en desplazados dentro de Siria o en países vecinos. Otros han hecho un viaje precario, muchas veces solos, cruzando el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Los países que están en contra de Siria son el Reino Unido. El gobierno británico declaró su completo apoyo al ataque estadounidense. Completamente apropiado fue como el secretario de Defensa británico Michael Fallon describió el ataque como limitado. Turquía. Un portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan tildó los ataques de Estados Unidos como una respuesta positiva contra los crímenes de guerra en Siria. La destrucción de la base aérea de Shartar es un paso importante en asegurar que los ataques químicos y convencionales contra la población civil no quedarán impunes, declaró Ibrahim Kalin. El portavoz añadió que había llegado la hora de imponer una zona de exclusión del área, así como zonas de seguridad en Siria. Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un comunicado en el que da su completo apoyo a los ataques. Tanto con palabras y hechos, el presidente Trump envió un fuerte y claro mensaje que hoy el uso y propagación de armas nucleares no será tolerado. Israel completamente apoya la decisión del presidente Trump y espera que este mensaje resoluto frente a las horribles acciones del régimen de Assad resuene no solo en Damasco, pero en Teherán y Pyongyang también. Y están los países a favor de Siria, en este caso están Rusia, como el principal aliado militar del gobierno de Siria. El Kremlin describió el ataque aéreo como una agresión activa que viola las normas internacionales basadas en una primicia inventada. Está China. El gobierno de Pekín manifestó su preocupación por un continuo deterioro de la situación en Siria. La advertencia, emitida por un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, se produce en el marco de la reunión del presidente Xi Jinping con Donald Trump en Mar-a-Lago, en Hot Mansion, del mandatario estadounidense Florida. También está Irán. El gobierno en Teherán, otro fuerte aliado del al-Assad en Siria, condenó de manera enérgica el ataque estadounidense. La agencia iraní ISNA cita al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bahram Qasemi, diciendo: Irán condena enérgicamente cualquier tipo de ataque unilateral. En las mezquitas alrededor de Teherán, iraníes lanzan consignas anti-estadounidenses durante las oraciones del viernes. Y bueno, esto ha sido toda mi exposición sobre la
las guerras que están en Siria, que suceden en Siria.